Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que nos escuchan una vez más. Esto es Diálogo con Razones a través de Spotify y también a través de nuestro canal en YouTube. Hoy día tenemos un invitado especial y seguramente al mostrarles este disquito, ustedes van a entender cuál va a ser el tema de conversación. Hoy nos acompaña Doctor Vinilo, Pancho Correa de Casa Vinilo. Francisco, ¿cómo estás? Hola Patricio, gusto saludarte. Aquí estamos con un poquito de lluvia por acá por Conce, pero todo bien, no pasa nada. Todo bien, excelente. Y así te veo también acompañado de un fondo musical, un fondo que habla un poco de tu trayectoria que es amplia, porque va desde la cocina, la carpintería, el gusto por la madera, has sido DJ, pero sobre todo te has concentrado en el último tiempo en algunos proyectos que yo creo que para muchos de nuestros auditores van a ser interesantes de dialogar hoy en este programa. Y por eso quisiera comenzar directamente preguntándote, ¿cómo surge el proyecto Casa Vinilo en Concepción? Bueno, Casa Vinilo parte porque en esas ideas locas que uno tiene en la vida de hacer cosas, y yo soy medio retalín, medio inquieto, tengo que andar haciendo cosas, ¿no? La verdad es que soy medio... me complica un poco ese tema no puedo estar tranquilo, tengo que inventar cosas. Eh, y Casa Vinilo es un proyecto que básicamente lo tenía pensado de cuando me vine a Conce. A ver, y siempre tuve un asunto con las casas. Un tiempo que tenía restaurante, quería hacer una casa que fuera el Palacio del Pescado Frito, la casa del poroto con rienda. Ideas locas que a uno se le ocurren. No, no lo hice. Tuve restaurante, me dediqué a la cocina, qué sé yo, pero Casa Vinilo, como te digo, parte por eso un poco y parte porque necesitaba un espacio grande en donde acoger un poco la cultura, el vinilo, la música. Ahora, quiero dejar súper claro una cosa. Yo no soy gestor cultural. No pertenezco a ningún partido político, ni me interesa la política, ni mezclo la política con la cultura. Y cuando hablo de cultura me refiero para mí cultura no sé, la música, el arte. Hay muchas cosas que son culturales. Los espacios, ¿ya? Eh, la idea es darle el espacio a las personas que realmente lo merecen o que lo buscan, y eso es en un orden general, no hay discriminación ni nada. Entonces, la idea de Casa Vinilo era albergar todo lo que es una disquería, meterle equipos de audio, de video, equipos hi-fi, que son cosas que las he hecho toda la vida. O sea, no es que ayer se me ocurrió hacer un modelo de negocio, voy a vender vinilo, vender equipo. No. Estas cosas yo las hago porque las aprendí cuando cabro, cuando joven. A los 15 años conocí a alguien que me metió en ese mundo y créeme que fue una maldita droga de la cual no salí nunca más. Hice pausas, eso es cierto, pero nunca más salí del tema de escuchar música, sobre todo que empecé escuchando mucho jazz. Entonces, reitero que Casa Vinilo es eso, un poco de albergar y hacer cosas, firmas de discos, mostrar discos firmados, colecciones, conversar con gente que vale la pena conversar en cuanto a música, personas sin egos, porque en este mundillo de la música, el problema grande que hay es que hay muchos egos. Todos son egocéntricos, todos creen tener la verdad, todos, pero no tienen la espalda para demostrar cuál es la verdad. Entonces, ¿cuál es la idea de acá? Hablar abiertamente, aceptar las ideas del otro. Eh, yo puedo decir, pero yo no puedo decir corregir las ideas de otros que puedan tener errada, pero yo tengo más de 55 años, entonces yo sí estoy metido en esto hace mucho tiempo y sí lo puedo decir. Yo no uso internet para la información, salvo escasamente que de repente tengo alguna laguna mental y me pongo a buscar ahí Claro. en internet, pero eso es, albergar otros emprendimientos también en esta casa, que sea más que una casa, que sea un lugar de emprendimiento para gente que lo merece, que es gente de esfuerzo
como otro emprendimiento que hay en el tercer piso y prontamente que vamos a hacer, o sea, eso está caminando, un emprendimiento también abajo en el primer piso, porque yo me trasladé a la planta del medio, al segundo piso. Perfecto. Yo te pregunto esto porque te escucho con atención. Este concepto de la casa tiene algunas características que yo creo que no tienen competición. Y no quiero decir que uno tenga que establecer comparaciones entre distintos proyectos musicales, pero el concepto de casa como espacio abierto, el concepto de casa como espacio compartido, ¿de dónde surge esa idea? ¿Hay alguna experiencia que tú hayas visto a lo mejor al otro lado del mundo? ¿Hay tiendas en modalidad casa en Santiago? Yo la verdad lo desconozco, me gustaría No, que me comentes un poco al respecto. claro, no, en Santiago no hay ninguna tienda que tenga una modalidad como casa de disco o algo así. Eh, Afuera, yo creo que en muy pocas partes hay una casa. Lo que sí hay tiendas, como las tiendas afuera en Europa, Estados Unidos, son de uno, de dos, de tres, cuatro, cinco pisos, y Tower Record en Japón, en Tokio, tiene 10 pisos. Entonces, voy más a lo tradicional, por eso que a la disquería penquista, al principio me costó tomar la determinación, pero le puse disquería penquista porque era disquería de Concepción. Y pasa una cosa, fíjate que me di cuenta que en Concepción, hace unos años atrás, como que a la gente le ofendía ser penquista, a muchos. Como que la palabra, el gentilicio, como que no les gusta mucho. Me da la impresión, puedo estar errado. Pero nadie en Conce se llamaba tal cosa penquista, esto u otro penquista. Creo que fue el primero que le puso penquista a un negocio y le puse disquería penquista con la idea de que fuera localista. O sea, yo no puedo ir a poner a Valparaíso, o sea, a Viña una tienda que se llame disquería penquista, tenía que ser como de acá, ¿no? En un tiempo pensé en matar ese nombre, eliminarlo. Después alguien me asesoró y me dijo, no, porque es un nombre que está posicionado con buenos o malos o menores o peores o mejores resultados, pero está en un nombre. Y lo dejamos disquería penquista para que sea como bien localista. Y por eso a la casa, como es una casa, le puse casa vinilo, porque tiene que ver con vinilo. Pero el eslogan es cultura y emprendimiento. ¿Cachai? Sí, yo insisto en esto del concepto de casa y es necesario que haga una conexión filosófica porque hemos hablado en algunos capítulos anteriores sobre la importancia de recuperar el encuentro entre seres humanos y yo creo que ahí hay un elemento filosófico profundo. Claro, La casa como punto de encuentro, la casa como un lugar que va más allá simplemente de ir a comprar un producto, un disco, ¿cierto? Como este que yo mostraba al comienzo. Se trata de claro. una experiencia, se trata de un lugar de contemplación. Por ejemplo, yo veo el fondo que tú tienes ahí y veo varias portadas de discos que están a modo de museo. O sea, de alguna manera yo te estoy viendo a ti, pero también estoy viendo el fondo y es como contemplar un museo. Por ejemplo, atrás tienes a Pink Floyd. Entonces, no es simplemente el disco puesto en un anaquel o el disco puesto en serie. Discúlpame, acá Sí, no se ve el resto de la tienda, pero hay guitarras firmadas, hay está el Conde Pato, la Pinky Cerebro, hay equipos de audio, hay está la banda Los Tres ahí que me la hicieron de fierro, hay un teléfono antiguo, están los parlantes, está lleno de cosas. yo he tenido la oportunidad de estar en Casa Vinilo, que además está en una calle muy tradicional, que es calle Cochrane, acá en Concepción. Y creo que ofrece una experiencia de caminar la ciudad, porque además está a pocas cuadras de la plaza, Claro. que por definición es un punto de encuentro, y tiene esas escaleras de entrada, tiene De casón antigua. de casón antigua, una fachada muy llamativa. Yo creo que es una experiencia en el sentido de que va mucho más allá de una disquería de centro comercial. No vamos a nombrar disquerías, pero esto no es No, ir para al nada. mall en el fondo y estar al medio de otras 45 tiendas. Claro, mira, al principio, al principio pensábamos poner una pizzería y mezclarla Interesante con eso. vinilo y todo, porque yo tuve una pizzería que se llamaba la Pizza Rock y
Después ya, nos detuvimos un poco ahí. Bueno, ahora finalmente te puedo contar que estamos haciendo un café en el primer piso que no va a ser, a ver, esto lo quiero dejar súper claro para que nos genere expectativa. No va a ser un listening coffee. No, me carga eso de listening aquí, listening allá. No, esto no va a ser un lugar para venir a escuchar discos. Va a ser un lugar al que tú entras a comerte un... Mira lo que voy a hacer, una trazabilidad de algo. Entro a comerme un completo y me encuentro que es el Chop Dog, que tiene cosas antiguas. Esto va a ser como eso. Vamos a tener una tornamesa, discos, eh, vamos a escuchar discos, vamos a poner discos. Si la gente quiere traer su disco, lo puede escuchar con respeto y prudencia, no hay problema. Y esa va a ser la idea del café. Hace un poco de tiempo atrás tuvimos al Quique Neira, ¿cachai? Después tuvimos a Saico. También ha estado Pancho Molina, que siempre apaña, ¿cachai? Y ahora tengo una papita, ¿cachai? Se viene Ángel Parra también. Entonces, esa no te la había contado antes. Ahí te sorprendí. Entonces, esa es la idea de acá. Tampoco me interesa hacerme famoso, ¿cachai? No tengo un carácter así, no soy tan, soy simpático, pero tampoco no soy tan, soy como medio parco y eso se malentiende. De repente, entonces tampoco quiero ser famoso, ni que me... No, es una cuestión que me gusta hacer cosas acá nomás, pues si alguien viene y lo pide bonito, al tiro, no hay ningún problema. Cuando lo piden de mala forma, ahí se me sale el demonio de mi interior. Bueno, No. ahí tenemos un dato creo yo que no hay que perder de vista y es el hecho de que un espacio de difusión de formatos como el disco de vinilo pase a ser un espacio de encuentro a través de artistas. O sea, de alguna manera la experiencia de comprar un disco va acompañada también de conocer al artista. Esto que tú mencionas de Quique Neira, esta experiencia con Saiko, esta futura Claro, experiencia con Ángel Parra. O sea, vas mucho más allá y creo que eso puede marcar una diferencia, y permíteme que lo diga, en la sí. agenda cultural penquista. Que sabemos, yo soy un crítico, creo que la agenda cultural penquista se mantiene a flote por proyectos como el que tú impulsas. O sea, tampoco es que sean muchos proyectos, no es que esté sobrado de proyectos. No, no, pero van saliendo cosas. Mira, esto partió un poco, el meterme en esta onda partió un poco en la pandemia, ¿cachai? En la pandemia empecé a llamar a mis amigos de las bandas de rock en español chilenas y oye, hagamos un Instagram Live. Oye, yo y Alvarado, ya sí, ni un drama. Panchito Molina, después Germán Césped, Aterrizaje Forzoso, eh, el Richie el batero de Aparato Raro, Juan Ricardo Bailer, ¿cachai? El Claudio Millán de UPA, perdón, de Viena, y así con muchos, y quedaron muchos afuera, ¿ah? O sea, te digo, me faltaron varios que porque fue como uno tras otro, y lo hicimos. De hecho, estuve hablando hasta con el Chachi Arbulú, el Panchi de España directo a Chile, del grupo Nadie, el hermano de la Chia Arbulú, Mm, que participó, hicieron esa banda Nadie. Estuve hablando con el Richard Filey, digamos, Filey, uno de los integrantes de la banda Cinema, ¿cachai? El Álvaro Scaramelli también quería que íbamos a conversar y después no nos cuadramos con el tiempo y bueno, no se hizo nomás, pero y así un montón de gente. Una de las conversaciones muy entretenidas que hice y muy entretenida culturalmente hablando, musicalmente hablando, fue con Eduardo Valenzuela, ya. el autor de Y qué sé yo, qué sé, las canciones emblemáticas de teleseries de los 80, Échale Cemento, entre otras cosas. Entonces, eh, ver, conversar con esas personas que eran genios en su tiempo, ¿cachai? Que tú de repente dices, oye, este jingle, hay gente que no se pregunta, escucho un jingle y no tiene idea, ni siquiera es un jingle. Pero resulta que, lo hizo Eduardo Valenzuela. ¡Oh! ¿Cachai? Es como cuando aparece el jingle de, de la radio Minería, no me recuerdo cuál radio,
de las noticias y todas las cortinas de entrada y salida son de Ángel Parra, ¿cachai? Entonces, la gente no conoce eso. Yo lo sé porque estoy metido en este mundo y porque, principalmente, porque me gusta. Y aquí, por ejemplo, me acordé de algo, voy a hacer una defensoría acérrima. ¿Te acuerdas cuando criticaron a Álvaro Scaramelli? Sí, claro. Que se había llevado no sé cuánto, 200 palos de la SCD, que por derecho de autor y todo. Sí. ¿No sabías que Álvaro Scaramelli hacía ese llame ya? Yo no tenía El idea de libro de eso. llame ya que sale, pero ¿sabes cuál es llame ya? Ese que venden cosas por las redes o por Sí. televisión. Llame ya y eso está todo el día a las 24 horas. ¿Cachai? Entonces, hablar con esa gente de esos temas, de cosas, son cosas culturales, cosas que tú no sabes en qué están los artistas, porque no hay personas que se dediquen a difundir ese tipo de cosas, ¿cachai? La cultura no es solamente ir por ideologías políticas, o compañero voy a defender esto, o compatriota va a defender esto otro. No, el asunto cultural va más allá. Entonces, yo lo llevo un escalón más allá, dándole la oportunidad, no la oportunidad, eso es muy agrandado, pero dándole espacio para el que quiera conversar, conversamos. Hablamos de música, hablamos de discos, de libros, podemos hablar un poco porque no soy tan letrado en cuanto a los libros, pero hay temas que nacen y eh, importante es que tenerlo como cultura general. O sea, yo converso con clientes acá y hablamos de todo, ¿cachai? Hablamos de música, hablamos de esto otro. ¿Qué se forma ahí? Una conversación. Y finalmente, las conversaciones, los feedback, ¿qué son? Cultura. ¿Por qué? Porque cuando hay conversaciones fluidas entre dos personas y hay tira y afloja y hay pimponeo, es porque estas dos personas saben de cosas, ¿cierto? ¿Y eso cómo se llama? Cultura general. Entonces, finalmente eso es cultura. Entonces alguien me pregunta, oye, chuta, sí, pues yo cuando escuchaba este disco en tal parte, y le digo, ah, sí, esa era una radio que no sé, po, era de los Bácaros, ya la de Chillán, la Alborada, una buena radio, que sí, tenía muchos discos, y ahí de ahí locutió uno de los grandes locutores de radio concierto, ¿cachai? Eh, entonces, finalmente eso es cultura. Esa es la idea de acá y está el espacio. Acá te puedes explayar ampliamente. La disquería Penquista estaba un poquito más apretada. Sí, bueno, ese es un proyecto que tú impulsaste también y, bueno, y que sigues impulsando, que está en una galería tradicional frente a la Plaza Independencia. Claro. Y creo yo que también se ubica en un sector emblemático, en un sector tradicional de la ciudad, y sin ánimos de que no es nuestro auspiciador, pero está a un costado de Panther, que es una tienda que es tradicional. O sea, cualquier persona de Concepción que nos esté escuchando sabe perfectamente de qué estamos hablando. Y Que gente Panther es que, como la Coca-Cola, pues, viejo. sí, o sea, pasa a ser de alguna manera una marca registrada de la ciudad. Claro, o sea, todos conocen Panther, todos conocen Evita, por ejemplo, ¿ves? No son auspiciadores de nada, pero todos conocen la Colón, ¿cachai? Sí. Entonces, bueno, sí, está ubicada en el centro, frente a la Plaza de la Independencia, que yo por ahí he visto algunos influencers y la Plaza de Armas, me llega a dar urticaria cuando dicen la Plaza de Armas. Sí. Alguien me dijo, pero soy santiaguino, le muestro el carnet, yo nací en Concepción, en el Hospital Regional. Que hable medio santiaguinado, bueno, eso es porque viví 30 años en Santiago. Hoy día estamos con Francisco Correa, doctor vinilo de Casa Vinilo, y tenemos que ir a una pregunta al hueso. ¿Por qué el vinilo sigue siendo relevante como formato musical, Francisco? ¿Por qué el vinilo? Porque el vinilo es tangible, es algo que tú compras. Mira, esto parte así. Vamos a analizarlo desde los principios. Ya nos vamos a quedar en la época del 50-60.
Cuando aparecieron los vinilos en la época, los long plays, ¿cierto? Porque así se llamaban antes y antes se llamaban extended play. Cuando apareció el formato de LP, ¿ya? Eh, Era algo que era nuevo, era como poco común, después se hizo muy común, después fue muy recomún, en los 60, en los 70, en los 80, era como comprarse calcetines, un vinilo, un disco, un long play se le ha llamado siempre, nunca le dijeron vinyl, me da un vinyl no, la gente iba a comprar un long play, ¿cierto? O, pero resulta que de repente apareció la era digital y fue quedando un poco de lado, ¿ya? Entonces, eso pasó hasta los 90. ¿Ya? En Chile particularmente, la industria del long play, del disco de vinilo, diría que se murió a finales de los 70, cuando en el ánimo de impulsar economías a cierto gobernante, usurpador, como le quieran llamar, da lo mismo, le metieron esa idea de que el cassette era de la revolución musical, lo último. Se instalaron fábricas de cassette, los sellos trajeron todas sus máquinas de cassette e implantaron el cassette, ¿ya? Las máquinas, sepa Dios para dónde se fueron, yo creo que se fueron para Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina. De repente pasó el vinilo por un proceso en el cual dejó de gustarle a la gente porque apareció la computación, se hizo global, se hizo al alcance de todos. Entonces, ya a principios de los 90, cuando cayó el muro de Berlín, o sea, a finales de los 80, cuando cayó el muro de Berlín y aparecieron las grandes computadoras, todo se hizo maravilloso, todo se digitalizó, hubo un cambio así radical y aparecieron estos CDs que los podía grabar, entonces ahí eso se fue a la chuña, diríamos. Junto con eso aparece Napster, aparece para descargar digital en MP3, los sellos se tuvieron que ir, pero fíjate que, volviendo a tu pregunta que me dijiste, ¿por qué, me has dicho por qué el vinilo Sigue vigente de renace? alguna manera o renace, Y ¿cierto? claro, esto del 2010 empieza a aparecer, es como que, mira, esto fue un ciclo, estuvo aquí, acá, subió, bajó, y de repente apareció esto MP3, lo digital, todo, y la gente empezó a darse cuenta que pagaba, y no tenía el disco en la mano, pues no tenía ¿ah? No tenía estas cosas, no eran de él, la música no era de él, la tenía en un archivo, ¿cachai? Ya, rico para hacer gimnasia, para deporte, para todo. Pero ¿qué pasa cuando la persona quiere sentarse a escuchar un disco? Los melómanos. Y a eso me refiero. Yo creo que tal vez los melómanos nunca dejaron de comprar discos. ¿Ah? A lo mejor siguieron comprando CDs. Los nuevos melómanos, que eso también es una palabra nueva, en los 80 y en los 70 no existía eso, yo soy melómano, ¿cachai? Claro, una palabra Entonces, más actual, quizás, más de los fue dos una mil palabra más será, actual. ¿Ah? más de los 2000 quizás. Yo creo que sí. Se empezaron a autollamar melómanos los que escuchaban música, pero antes la gente escuchaba música nomás, compraba discos, si se echaba a perder, se rayaba, eh, lo compraba de nuevo. Fíjate que los discos en los 70 y en los 80 siempre fueron más caros que ahora. Si hacemos la conversión, eran más caros que ahora. Ese dato es interesante porque Eran más caros. aprovecho de comentarlo. Hay muchas personas que de pronto dicen, me quedo con Spotify, me quedo con YouTube Premium porque pago una suscripción. Pero Claro, pero efectivamente está ese la punto de música no que, es de ellos. exactamente, está ese punto de que finalmente no eres dueño. Y yo acá aprovecho de mencionar una cosa que es propia de mi ámbito como docente. No es lo mismo un libro en formato físico, que yo acá tengo algunos acá al ladito, después voy a mostrar algunos. No es lo mismo un libro, ¿cierto? Que Kindle. Independientemente de que yo en el Kindle puedo leer y puedo ir en el avión leyendo, y si me voy de viaje en tren puedo ir leyendo, ¿cierto? Claro, Cómodamente, no pero sé, pero no hay punto de comparación. no, exacto. Mira, es tan así, es tan necesario que, ¿sabes que los discos?
en los discos normalmente abajo decía prohibida la reproducción total o parcial de esta obra fonográfica, y no sé qué más decía. Y en el fondo lo que te querían decir es que sencillamente prohibido el préstamo y no sé qué. Era porque tú pagabas por ese disco y lo tenías que tú literalmente sentarte y escucharlo solo. Claro, Eso era, porque estaba amarrado a leyes, ¿cierto? Para contra el piratería y toda esa cosa. Estaba amarrado a eso, entonces tenía que ser muy cerrada, aunque se malinterpretara. Pero nadie ha hecho eso nunca, pero está explícito en un disco. No sé ahora, no me he fijado en ese detalle ahora, pero creo que sí. ¿Cachai? Era como en los discos chilenos, poco menos que tú tenías que escucharlo tú solito, en tu casa, así escondido, no prestárselo a nadie. Prohibido el alquiler, préstamo y todo eso, decían los discos. Y abajo claro, decía, el disco es cultura. ¿Cachai? claro. Sí, o sea, el disco en ese sentido, yo acá tenía uno de Michael Jackson que mostraba al comienzo. En ese sentido, el disco como formato físico es algo que al parecer va a perdurar en el tiempo. Es que En es el, tuyo. y es heredable y tiene también ciertas características estéticas que lo hacen perdurable. Claro, detrás, mira, detrás de un disco, detrás de un long play o un vinilo, como tú lo quieras llamar, hay un trabajo. Vamos a dejar aparte el trabajo del artista que grabó la obra fonográfica, ¿cierto? Vamos a dejar atrás a Michael Jackson. ¿Sabes que ese disco que tú tienes ahí es un disco Gatefold, cierto? No puedo Sí, estar tan equivocado. sí, Ya. exactamente. Mira, ese disco Mientras afuera en esto, yo muestro esto, tú podrías aprovechar de hacer una descripción para explicar lo que es un ese es un gatefold. disco Gatefold en donde sale la foto acostado, horizontal, muy famosa de él. Pero ¿sabes qué es lo más caro de ese disco? Hacer precisamente la portada. Y no me refiero a la foto, me refiero a la papelería, al cartón. ¿Sabes lo que encarece un disco hoy día? No es el vinilo en sí, no es la música, es el empaque. Eso es lo más caro de un disco. Cuando te dicen, oye, subieron los discos en Europa, te dice el proveedor, subieron los discos, tú le preguntas por qué. Quien me pasó con Music on Vinyl me dijo, lo que pasa es que los discos subieron porque en la pandemia hubo un exceso mundial de deliveries. ¿Y los deliveries en qué se hacen? ¿En qué se envían? En papelería. Entonces, Mm, como que hubo una inflación en el papel, en la paquetería, en todo eso, y por eso los discos subieron de precio, porque subió la cartonería, la papelería, todo eso subió. Bueno, fuera lo que pasó con el COVID, pero en particular los discos subieron un poco por esa razón. ¿Cachai? Entonces, detrás de todo ese trabajo hay también, digamos, un esfuerzo de material. claro, ¿Cachai? de producir también Claro. y en algunos ¿Sabes por qué a casos, los sellos? Disculpa, ¿sabes por qué a los sí, sellos no les gusta, no les interesa masificar esto del vinilo? Porque tienen que volver a montar las mismas empresas que tuvieron en los 80 y los 70, en el cual eran unos edificios gigantes, en donde tenían la logística, papelería, imprenta, tenían dirección de arte, todo el asunto, ¿cachai? Entonces ahora, para ellos, mejor negocio esto. Tienen unos robots ahí sentados que manejan Spotify y todas esas cosas, y lo digital y deja y ganan lo mismo y más con la suscripción y todas esas cosas, sin tener que tener mano de obra eh, humana, ¿cachai? Es más barato. Pero el pu- cliente melómano, el cliente que coleccionista, el cliente eh, que le gusta tener sus discos, su música, le gusta tocar, dormir con el disco abrazado, ese siempre va a estar ahí, ¿cachai? A ese no le importa, porque ese cliente ni siquiera lo hace por moda, lo hace porque le gusta. También hay un segmento de gente que hace las cosas por moda, ¿cierto? No, es que mi jefe se compró una tornamesa y yo también quiero comprarme, su jefe gana 5 palos y se compró una tornamesa de dos, y el hombre no sabe que los discos son caros. claro. Esa es la moda, ¿cachai? Esa dura un rato y después pasa, ¿cachai?
Por ejemplo, hay un estudio que lo leí hace como un mes atrás, un poco menos, en Londres, que se hizo en Inglaterra, respecto de por qué este último año había crecido tanto la venta del CD, del disco compacto. Y es porque creció la venta del CD, y mira lo que te voy a decir, y la venta del DVD y del Blu-ray. ¿Sabes por qué? Porque a todos los que les gustaba ver YouTube, y eso la culpa la tienen los Centennials, la culpa, no la culpa malosa, sino que ellos son los responsables de un poco de apalancar esto para que suba. Mm. A ellos les gusta tener sus cosas tangibles, tocar el videojuego, ¿cachai? Ah, yo tengo Mortal Kombat, aquí me fui muy pachado. Mortal Kombat 1 lo tengo aquí en mi CD, este juego es mío, no me lo puede quitar nadie. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Aquí tengo mis videos de Play, mis CDs de Play, ¿cachai? Entonces los Centennials empezaron a comprar muchos CD, muchos productos estos tangibles, y eso produjo que también se abrieran nuevos mercados, como una pulidora de CD, por ejemplo, ¿cachai? Que vale $2.000, una limpiadora de discos, bueno, eso siempre hubieron, pero ahora ya más masivo, porque hay que rescatar estas cosas, porque estas cosas ahora son como en los 70 eran los discos 78, los de Vitrola, que eran Claro, muy coleccionables. Hoy día no los agarra nadie. Entonces hoy día el disco y el vinilo, el CD, el LP, como le quieran llamar, los 12 pulgadas, los 7 sobre todo, son piezas de coleccionismo. Hay gente que colecciona. En Chile se está abriendo un poco el mercado al coleccionismo de cosas. Los gringos coleccionan de todo. ¿Cachai? Entonces, yo conozco un actor, el Rudolfi, que colecciona sopletes. Tiene como 800.000 sopletes de todos los que tú quieras. ¿Cachai? Mira, de repente otro día vi un programa ese del Rick, fue donde un tipo que coleccionaba yunques. el precio de la historia. Esa es la historia. Coleccionaba yunque, dime a quién se le va a ocurrir aquí en Chile coleccionar yunque. A nadie, ¿sabes por qué? Porque aquí nunca tuvimos una fama de forjadores de fierro. Pero los gringos sí, pues, ¿cachai? Ellos son los reyes de esta cuestión de forjar metal y todo eso, ¿cachai? Entonces, eso es coleccionismo, todo ese tipo de cosas, juntar autitos, los Max Steel, todo eso es parte del coleccionismo, y yo respeto mucho que hay personas que saben mucho de eso, como hay personas que saben mucho de libros. Mira, Sí, ¿sabes con quién tú puedes, digamos, poner a la par el tema de colección, y no vayas a saber quién es mejor o quién es más, quién es menos? En los que coleccionan música y libros, ¿cierto? El tipo que colecciona libros, tú le llevas ahí este libro y te dice, ah, sí, este es una edición, de este se hicieron dos ediciones nomás, tú tenés la segunda, vale 100 lucas. Ah, no, esta es la primera. Pero déjame ver qué tiraje de la primera. Los discos es lo mismo, ¿cachai? Y diría yo que es más difícil el tema de los libros. sí, Entonces, totalmente de acuerdo contigo. creo que es más difícil saber de libros que de discos. Ahora, no es llegar igual a saber de música, de disco, tampoco es como que cualquiera sabe de disco. O sea, cualquiera usa Discogs, pero créeme que el Discogs es como el robot alimentado por los humanos, por los sapientes, por los que saben, ¿cachai? La información que yo le coloco de mi mente, que yo sé de cosas, la meto en Discogs, y ahí va a estar el disco si alguien lo busca un día. Pero está alimentada por un humano, ¿cachai? Entonces tampoco Discogs no es como el eBay. Es como cuando alguien quiere vender una cosa y dice, lo voy a mirar cuánto vale en eBay. O cuánto vale ¿cómo se llama este otro? Mercado Libre. No, Mercado Libre, cero respeto, no. Plataformas internacionales. ¿Cómo se llama? Amazon, por ejemplo. Amazon. Claro. Entonces, también para opinar respecto a ese tipo de cosas, tenés que tener una espalda y saber, o sea, no es llegar y hablar de cosas que no. Entonces, retomando el tema de por qué los vinilos han resurgido, básicamente por lo que te digo yo. Mira, mi generación y una más atrás, en su tiempo a lo mejor tenía menos poder adquisitivo. En la vida era más difícil, hoy día no, hoy día es más fácil un poco la vida, hay más dinero, y hay gente que dice, no, ¿sabes qué?
Yo me estoy dando mi gusto porque yo tenía un vecino, un amigo que los papás tenían lucas y tenía un Sansui espectacular. Y siempre soñé con tener un equipo así porque me gustaba, sonaba rico. Y ahora me lo ando comprando, ando buscando, ¿cachai? Y ahí también está el vendedor que uno tiene que tener ética y no la va a vender cualquier porquería, porque en realidad no se le debe vender cualquier tontera al cliente, sino que lo que lo que el cliente necesita, lo justo y lo necesario. Que ese cliente después, si tú lo engañas, se siente estafado y no vuelve. Y yo prefiero que un compadre diga, ese vendedor me atendió mal, me puso mala cara, prefiero cualquier cosa de ese tipo, antes que diga, no, me estafó, ¿cachai? Me vendió un disco que me dijo que era primera edición y no es primera edición. Ahora, tampoco hay que caer en el purismo. O sea, Sí, tampoco sí. voy a pagar 200 lucas por un corazón en los prisioneros, ¿cachai? O sea, hay que guardar ciertas proporciones, por así decirlo. Claro, porque finalmente yo conozco personas que tienen 10 discos po, de 200 lucas y los están pagando porque todavía no terminan de pagar, y ahí están estancados escuchando siempre los mismos 10 discos. Mm. No se va ampliando la colección y No, efectivamente, porque bueno, eso permite, digamos, también, eso no es un coleccionista tampoco. claro, O sea, eso sí, es un snob, un tipo, eh, no sé cómo llamarlo, no quiero ofender a nadie, pero eh, coleccionista es la persona que junta discos, que más se compran, no importa que sean reediciones, que suenen bien, sí, lo mejor. Pero no hay que caer en el purismo, porque cuando tú caes en el purismo, ¡pum!, tenés un problema gigantesco. Yo los purismos los puedo echar al agua, los tiro al fango inmediatamente. Un purista que venga a decirme que quiere un disco de Pink Floyd, primera edición del año del disco. Yo le digo, ¿cuál de las dos? Porque hay dos tirajes. ¿Cómo sabe él? No tiene idea. Segundo, ¿qué cápsula tienes? ¿Qué parlantes tienes? ¿Qué amplificador? ¿Qué pre tienes? ¿Cachai? Hasta ahí llega el purismo. Su purismo llega hasta ahí. ¿Cachai? Cuando me dice, no, busco el Dark Side of the Moon cuadrafónico. ¿Tienes una cápsula cuadrafónica? ¿Tienes un amplificador cuadrafónico? claro, ¿Tienes parlantes cuadrafónicos? que son aspectos más específicos ligados al sonido de alta calidad en el fondo y que si se quiere conseguir se requiere de ciertos elementos, digamos, técnicos, por así decirlo. Claro, entonces ahí cuando alguien me dice, no, yo tengo todo cuadrafónico y busco disco cuadrafónico, yo digo, ok, ¿cachai? No, tengo un Saba cuadrafónico del año 74. Ah, le digo yo, esos que se fabricaban, los kits en el norte, en Arica, eran muy buenos, los parlantes espectaculares. Y ahí le digo yo, ahí hay discos cuadrafónicos y hay unos discos ahí también que son cuatro fases. Entonces me dicen, ah, cuatro fases, ¿qué es eso? Cuadrafónico. En Chile se llamaban cuatro fases. Esto es Diálogo con Razones. Estamos teniendo una interesante conversación junto a Doctor Vinilo, Pancho Correa, y queremos retomar el tema que estábamos tratando al comienzo. Hay una buena cantidad de libros y yo quisiera mostrar algunos que se relacionan con la música. Algunos de ellos que tuve la oportunidad de adquirir, Francisco, en tu disquería penquista, por ejemplo, este de Rodrigo Pincheira, Pájaros de Ah, no, Fuego. sí. Y ahí se reafirma un poco este carácter cultural del proyecto que tú has llevado adelante. También este Somos Tontos, No Pesados. Y también quisiera mencionar que hay una buena cantidad de libros que Ah, tratan ese es el muy bueno. tema de los discos de vinilo. Por ejemplo, este que juega mucho con el tema de la gráfica de los discos, con las Claro. portadas, ¿cierto? Que es un poco lo que Sí, claro, por tú supuesto. decías hace un rato. ¿Qué Sí. opinión te merecen estos textos? Tú que los tuviste en tu tienda y también los has revisado. No, y yo tengo algunos de esos. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que esos textos son de gran valor, porque primero que reúnen, ese que tú estabas mostrando ahí, reúne carátulas de discos chilenos. Ese, claro, esos son puros, a veces viste discos vinilos chilenos. Ese reúne carátulas que yo alguna vez no conocí. ¿Cachai? Había una o dos que me sorprendieron de todas esas. Las demás las conozco todas por un tema de que trabajé en radio, puse música, qué sé yo, siempre me he metido en la música de los 15 años. Entonces, eh,
siempre en el libro, en el recetario que uno conozca, van a haber dos o tres recetas que uno no conoce. ¿Cachai? Este es el recetario de la música chilena y hay una o dos carátulas que no conozco. Ahora, punto seguido a esto, no hay que ser sesgado, pero creo que va en el gusto de uno en realidad, eh, con la música. O sea, no porque Candelabro no me guste, los voy a encontrar malos. Claro. ¿Cachai? No porque una banda no me guste, la voy a encontrar que no sé, tiene. No. Con el tiempo uno aprende a respetar ese tipo de cosas, fíjate. Por eso yo insisto en que no hay que mezclar la música con la política y hay que dejar que los músicos hagan y tengan sus opiniones como ellos gusten. Y uno tiene que respetarlas. Hay que separar al artista de la persona. Me ¿Mm? recordaste con este comentario a una persona que yo conocí, yo no voy a nombrar, y que era muy de derecha, pero que reconocía el valor de la música de Silvio Rodríguez y me decía, nunca he escuchado canciones tan armoniosas, nunca me he deleitado tanto con las letras, o sea, yo sé separar al artista de la persona. O sea, para mí, Silvio Rodríguez, decía esta persona, tiene todo mi respeto y si yo puedo ir 10 veces a verlo, 10 veces lo voy a ver. Claro, sí, no, es que, mira, te digo algo, yo hace un tiempo atrás tuve la suerte de un amigo, ya de mi edad, que su papá le había heredado unas cajas de vinilo, dos cajas así plásticas con 100 vinilos en cada caja. Y las tenía tiradas ahí debajo, en el garage. Pero los discos estaban nuevos. Y el papá de él era súper de ultraderecha, súper de derecha, sí, súper de derecha. Pero si te muestro los discos que tenía, te morí. Tenía Quilapayún, Inti Illimani, Kelentaro, Iyapu, eh, Roberto Parra, Violeta Parra, los discos en peque, soplados. Discos, les cambié los plásticos y eran nuevos. Pero yo decía, oye, tu papá era bien como de izquierda. Y me decía, no, mi papá era más facho que la cresta. Me decía, mi papá era súper de derecha. Pero a mi papá le gustaba la música, le gustaba el folclore. Claro, el arte también como expresión de la belleza, en este sentido, los instrumentos, las cuerdas en general, en este tipo de bandas, digamos, sobresalen. Es Uno que dice, había música, "Mm, había música. No quiere decir que ahora no la haya, pero sí, había otro sentimiento, otro pensamiento con respecto a la música, ¿cachai? A mí me costó un tiempo entender a Violeta Parra, pero hoy día creo que, o sea, sin duda alguna, es lo que es por algo, ¿cachai? sin ¿No? duda, sin duda, Eh, Esos son folcloristas chilenos que da lo mismo si hayan sido del Partido Comunista o del Partido Republicano, no, en ese sí, tiempo no, era Partido Nacional. sí. Eh, pero buena música finalmente, pues, ¿cachai? Y a propósito de los Parra, y espero no salirme del libreto, cuéntanos un poquito de Piscola Standards. Ah, me pillaste. Bueno, Piscola Estándar es un disco del año 96 de Ángel Parra Trío. En ese tiempo Ángel Parra Trío era Ángel Parra, Moncho y Titae. La banda es de Ángel Parra, obviamente. Él es cabeza de banda, digamos. Y bueno, ese fue un disco del tiempo de que se tocaba mucho jazz en los 90, había mucho jazz chileno. Mucho, mucho. Cuturrufo, Pancho Molina Trío. El parquímetro, Los... seguramente. No, pero es que esa es otra etapa. ¿Otra etapa? Otra etapa porque el Parquímetro se hace conocido porque fue a tocar con Ángel Parra Trío en algunas colaboraciones cuando hicieron La Hora Feliz de esto, de esto, otro, de esto, otro, de esto, otro. Mm. Eso fue muy conocido. Ahí estuvo el tío Valentín, el Parquímetro, el Cuturrufo, no me acuerdo si estuvo Panchito Cabré, no me recuerdo. Que es un gran guitarrista fallecido ya de jazz chileno. Bueno, Piscola Estándar. Ángel un día me habla y me dice que
está mandando a hacer el Piscola estándar porque cumple 30 años en vinilo. Y yo le digo, weón, la raja, espectacular. Y me dice, puta, pero sé que hay unas cositas que no las cacho. Y, o sea, le dije, a ver, yo empecé a preguntarle al tiro por lo técnico. Y eso me uno lleva metido aquí, porque yo algo cacho. Entonces le digo, ya, y la portada, le voy a hacer esto, le hiciste todo otro, aquí, más allá, esto, todo otro, pum, pum. Bueno, al final le colaboré un poco, le colaboré, eh, llegamos a un acuerdo, digamos, de amigos, me dio la distribución total, íntegra del disco, se mandaban a hacer 300 copias numeradas a mano con OBI, código de barra que también tiene unos números que son importantes, y un inserto, una hojita con una historia, qué sé yo, de Ángel Parra y todo. Y el Ángel estaba muy motivado con este asunto, muy, porque para él es un disco importante. Toda su música es importante para él, pero... eh, y lo empezamos a... eh, se trabajó en la producción y se lanzó. Se lanzó el 9 de julio en el Audio Música de España, de Avenida Ya. España en Santiago. Fuimos el lanzamiento y él tocó con Ángel Parra Trío, que no tocaba hace 20 años o más tal vez. O sea, un momento histórico, un momento Claro. inolvidable Y para ahora él se viene, también. o sea, sí, por supuesto. Desempolvó una guitarra que tiene espectacular de jazz, una guitarra jazzera, le compró una cápsula como de $2.000, porque la otra me dijo, la regalé, no sé por qué la regalé, qué sé yo. Bueno, Ángel es así, es un tipo, Generoso, eh, creo yo, con otros músicos. es que esa es la palabra que yo iba, es un Mm. tipo generoso, es un tipo bastante generoso, muy generoso. Es un tipazo, es un buen tipo. Y ya, pues me invitó a participar en su proyecto de este disco y vamos a seguir haciendo otras cosas más, pues, ¿cachai? Y por supuesto que yo puse el disco a la venta en preventa por nuestra página web, casavinilo.cl, y la agotamos así como, la agotamos, pero con rapidísimo. Mira, yo le decía al Ángel, ¿sabes que cuando salió Excelente de los tres, yo hice la preventa y no se vendió como se vendió el Piscola estándar? Algo pasa, ¿cachai? Y el 21 de agosto, no, el 21 de agosto, sí, el 21 de agosto, eh, Ángel va a estar en un teatro que se llama Corpartes en Santiago, Ya. haciendo el lanzamiento y venta y firma y autógrafo de sus discos, de la parte que quedó él, que se dejamos, digamos, para los shows. Interesante eso. Interesante, ¿ah? Bueno, va a dar que hablar esto. Por supuesto que la música Mira, siempre tiene mucho que aportar a la cultura y a la historia también. A ver, ahora te voy a mostrar una cosa, mira, ahí, bueno, ahí está el disco. Ahora, lo rico de este disco es que suena increíble, increíble es poco. Y es de un disco doble y está grabado en 45 RPM. ¿Cachai? Entonces suena maravilloso, maravilloso. buenos bajos, me imagino. Bueno, va a dar que hablar sin duda. Y lamentablemente, Francisco, doctor Vinilo, te tengo que despedir, pero no sin antes pedirte un Espérate, inmenso favor. A ver, espérame, algo que se me olvida. ¿sí? Esta es una exclusiva. A Ángel Parra lo traemos a Conce. Pronto. Ya, eso yo creo que va a hacer que Sí. muchos de nuestros auditores pongan Pronto va a oreja. estar. Sí, mira, en Casa Vinilo y en Disquería Penquista vamos a estar colocando la info en el Instagram para que nos sigan. Ahí está, ahí vamos a Perfecto. poner la info. Ya. Va a haber un show acá, un show espectacular, en el lugar menos pensado. O sea, Ahora vamos con la... como dice la gente más joven que uno, se vienen cositas. Sí, se vienen cositas. No, no es de mis frases más favoritas, no es Aristóteles, no No, es de la Platón, mía no es tampoco, créeme. Platón, pero se vienen, No. pero se vienen cositas. Sí. Bien, vamos con la última patita y la pregunta, Francisco, es si tú podrías, por favor,
recomendar algún disco, si pudieras recomendar alguna producción, o quizá algo que a ti te parezca que nuestros auditores deberían escuchar, deberían ponerle oreja, a ver. Eh, chuta, es medio difícil, ¿ah? Porque eh, a mí en particular me gusta mucho el rock progresivo y no me gusta King Crimson, ni Genesis, ni nada de ese progresivo. Me gusta otro progresivo que es el progresivo alemán y el progresivo italiano, sobre todo el progresivo italiano, porque tiene mucha música y mezcla de rock con música clásica, piezas del renacentismo y cosas así. Pero yéndolo, yo creo que yéndolo a lo más a los chilenos, fíjate que yo rescataría dos joyas chilenas, siempre yéndome a los chilenos. Mira, este disco que te voy a mostrar es del año 67 y es del tío Lalo. Roberto Parra. Este es un disco generosamente bueno. Tiene música muy chilena, ¿Y ¿cachai? qué tan hard to find es ese disco? Harto. Es harto difícil pillarlo porque es un disco, primero que del año 67 y mira cómo está este. O sea, este disco está nuevo. Prístino, diríamos. Está prístino, prístino, claro. No, un disco bien difícil, me lo han solicitado dos o tres personas muy conocidas en el ámbito de la música, pero yo ya les dije, este es para el jefe. Si el jefe me dice que no lo quiere, y no digas quién es el jefe. Si el jefe dice que no, que lo tiene, o que no lo quiere, lo voy a ceder. Y mira, otro imperdible, y hay que irse a las raíces de uno, Carpa de la Reina de Violeta Parra. También es un disco Wow. de pillar. Sí, eso Muy me parece, me parece una joya total por la más en este música, por la claro. música. Debo reconocer que ninguno de los dos discos yo los había visto jamás en físico. Y dudo que los pueda ver porque efectivamente cuando yo decía esto de Hard to Find me refería a discos que son equivalentes a primeras ediciones de libros que uno sabe que de pillarlas en algún minuto o las pilla, digamos, en una feria libre o las pilla provenientes de la colección de alguna persona que haya fallecido. O sea, pero es muy Claro. difícil que realmente alguien se desprenda de un disco de esa índole, digamos. Claro, este es un disco del año 66, imagínate. Eh, Estas joyas que son difíciles, primero, yo no te las muestro porque sean discos difíciles, te las muestro porque a mí me agradan. Porque no me costaría nada decirte, no, me gusta el Unplugged de los tres, me gusta el Unplugged de la ley, me gusta el Witch We Hear de Pink Floyd, el Dark Side of the Moon. Pero eso es como más de lo mismo. Entonces, como yo escucho de todo, ahí hay dos discos que me tienen atrapado hace un buen tiempo y que los escucho normalmente porque me gustan mucho. Por eso que, y con esto termino de tirarle flores al excelente, por eso que yo ese disco lo encuentro muy, muy, muy bueno. Y les pregunto a todos, y por favor dejen ahí después los comentarios, ¿cuántos discos con 5 hits pegando firme en todos lados hay de una banda chilena en el último tiempo, en los últimos 20 años? Ninguno. No hay Ese, ninguno. ese cuestionamiento que Francisco acaba de dejar instalado creo que podría ser tema para una próxima invitación y quisiera ahora agradecerte la No, a ti. presencia en estos diálogos con razones, un recorrido que vamos a hacer entrevistando a personas que hacen un aporte a la región del Biobío, a personas como tú, Francisco, que contribuyen a la cultura y que nos Un muestran granito, ¿ah? que un Un granito, pero granito, que un se va granito, sí. juntando y que contribuye a que esta cosa funcione. Y bueno, dejar la invitación hecha a nuestros auditores para que visiten la casa vinilo que está ahí en calle Cochrane y también conozcan un poco más sobre los emprendimientos que se están impulsando en ese espacio. No sé si quisieras, Ah, ojo, ¿sí? espérate, disculpa, se me olvidó un detalle súper, súper, súper importante. Este proyecto no sería posible si no fuera por personas que también colaboraron, y voy a hablar no en el sentido monetario de nada, pero por ejemplo, eh, el que me arrendó no me pidió los papeles hasta de la abuelita,
Primero, porque esa es la primera traba que tú tienes cuando vas a hacer un emprendimiento de este tipo. Sí. Segundo, la fachada de esta casa fue un dolor de cabeza hasta que conocía al R, que es un muralista muy famoso de Concepción, al Rodrigo R, creo que se llama, al R. Yo le dije, mira, me interesa un, dos, tres, y me dijo, listo, lo tengo. Me mandó, para que cachilo, lo clever que son algunas personas, yo respeto mucho eso. Me mandó en una tarde, el hombre tenía, el artista tenía la portada lista. Solo me puso los cuatro colores y yo elegí con el que me quedé, verde petróleo. Bueno, que es la Y con imagen que, eso sí, solucioné un problema que era muy costoso respecto de la fachada de la casa sí, y que no la hemos terminado todavía. sí, bueno, Pero agradecerle a él, le pagué y todo, pero su trabajo vale mucho. sí, bueno, que esta imagen que uno espera en el fondo de lugares que cobran el protagonismo en nuestra región, un poco para desmarcarse, insisto en esta idea de otra clase de emprendimientos que yo creo que hacen más de lo mismo. Y bueno, para cerrar, eh, continuar con esta idea de que hay que recuperar los espacios culturales y soy un convencido de que Casa Vinilo lo está logrando y seguramente en el futuro las cosas van a ser mucho mejor todavía. Así que Esperemos. Francisco, esperemos que así sea y muchas Con gracias Dios y, confío. y que estés muy bien. Muchas gracias a ti, Patricio, por el espacio y por haberme invitado a esta conversación que de repente puede sonar apasionante de mi parte, pero yo soy así. Bueno, y esto fue Diálogo con Razones, donde más que las respuestas interesa instalar las preguntas. Y hoy día Francisco, doctor Vinilo, ha instalado muchas que seguramente ustedes como auditores van a intentar responder. Muchas gracias y será hasta un próximo capítulo.